tal amigos? Nuevamente bienvenidos a esta su sala de gente que sabe. Un miércoles más con ustedes, disfrutando de una plática entre amigos, con expertos en el tema como siempre se lo hemos dicho. Así que, ¿qué tal amigos? Este miércoles, mitad de semana ya, listos para escuchar, listos para adquirir conocimientos, listos para disfrutar. Y recuerda que también pues tus comentarios o preguntas son importantes para nosotros. Y bueno, pues como todos los miércoles aquí en Gente que Sabe, tenemos a un gran experto, también un amigo de nosotros. Y bueno, pues antes de que comencemos esta plática, a mí me gustaría que mi invitado de hoy nos hablara un poquito acerca de él. Él es Ángel Román, un gran amigo de la ciudad de Monterrey, y yo voy a dejar que él nos platique un poquito acerca de su experiencia, acerca de su carrera, acerca de su trayectoria. Bienvenido Ángel, qué gusto tenerte con nosotros este miércoles en Gente que Sabe. Y pues, dile a la audiencia, ¿quién es Ángel Román? Tengo aquí en la ciudad de Monterrey viviendo alrededor de 13, casi 14 años. La primera carrera que yo estudié fue diseño gráfico, que es parte de lo que me apasiona, muchas cosas que tienen que ver con el arte. Y también soy licenciado en teología. Y durante este tiempo que he estado aquí en la ciudad de Monterrey, he estado trabajando la mayor parte del tiempo con jóvenes en programas de liderazgo, en desarrollo de habilidades de jóvenes, y es lo que he estado como mayor parte de mi tiempo dedicando. Muy bien, pero oye, también platícame un poquito, que estuviste en Atlanta. ¿Cuál es el proyecto en Atlanta? Estuvimos un rato por allá en Atlanta con algunos de nuestros amigos de por allá, sirviendo y participando con ellos, con su iglesia, que es una iglesia que está en crecimiento y que si ven este programa también les mando muchos saludos. Es una iglesia que tiene 4 años de que inició el ministerio en Atlanta. Es una iglesia mayormente latina y que estuvimos apoyando por allá. Excelente, excelente. Bueno, pues yo creo que después ellos van a vernos a través de este podcast, ¿verdad? Que van a disfrutar de verte y de escucharte. Y platicando con Ángel Román, amigos, él me hablaba acerca de un tema que se me hizo muy interesante, la cultura. Que nosotros muchas veces decimos, caray, como que hace mucha falta cultura en la ciudad, cultura en nuestra comunidad, cultura en la familia. Y platicando de eso, Ángel, perdón, leí una definición muy pequeñita de cultura. A ver qué te parece. Dice que la cultura es un conjunto de conocimientos, de ideas, costumbres, tradiciones. Dice también que la cultura la adquirimos a través de nuestra facultad intelectual. Eso es a través de que leas, a través de los estudios y a través del trabajo. Y la cultura también, dice esta pequeña definición, que se pasa de generaciones en generaciones. Así que creo yo, amigos, que la cultura es sumamente importante. Creo que es algo muy valioso. Así que, Ángel, pues vamos a disfrutar de esta plática contigo y ya háblanos acerca de esto. ¿Cómo la cultura influye en nuestras vidas? Sí, pues algo que dices que es muy cierto y muy importante es como ese concepto de cultura que a lo mejor ninguno de nosotros podríamos responder de primera mano, pero muchos sabemos que formamos parte de una cultura, ¿no? Y yo creo que si visitas otro país, pues de repente detectas cosas que tú mismo dices, esto es parte de esta cultura de Estados Unidos, de México.
a lo mejor no sabes ciencia cierta cómo describirlo, pero lo reconoces porque forma parte de las personas que habitan en ese país. Por ejemplo, aquí en México, como parte de nuestra cultura, cuando viene alguien extranjero, pues algo muy identificable es como el mariachi, por ejemplo, que Ajá. ¿sabes? Es parte de la cultura mexicana. Las fiestas muy coloridas, la calidez de las personas, que muchas personas que vienen dicen que aquí son como muy amables, como muy querendones a la hora de tratar a la gente, a Sí, diferencia de otros países como de Europa o como de Asia, y que es algo que les gusta aquí y forma parte de la cultura. Eso quiere decir, como comentabas hace rato, que es como parte de los modos de vida o como las tradiciones de donde te encuentras. Y así por es. ejemplo, también en México, pues tenemos otro tipo de tradiciones como diferentes tipos de días festivos que también son como muy identificables en el Ujú. extranjero. Por ejemplo, a lo mejor el Día de la Independencia y las fiestas patrias, Así a lo es. mejor también los colores o los adornos del Día de Muertos, cuando se celebra aquí en México esa tradición. Así es. Y Ujú. pues definitivamente sabes que forman parte de la cultura. ¿Por qué? Pues porque mucha gente lo practica, porque mucha gente lo comunica, porque mucha gente lo disfruta y es algo que nos encontramos nosotros en medio de, como mexicanos en este caso, pues estamos en medio de esta cultura. A veces participamos de algunas cosas, a veces no participamos de ciertas cosas, Claro. pero tenemos una cultura nacional, pero también vemos que esta cultura pues también se va como identificando no nada más en la sociedad, sino también en nuestra familia. Y yo creo que cada familia tiene una cultura distinta. A lo mejor lo que se practica en mi casa, pues no se va a practicar de la misma manera Hola, en mí. otra familia. Así es. Una familia que tiene hijos, pues no tendrá la misma cultura de una familia que no tiene hijos, Ujú. etcétera. Y algo que yo empezaba a ver acerca de este tema de la cultura es como cuáles son las cosas, tal vez yéndonos de manera muy práctica, que alimentan la cultura de una familia o la cultura de una sociedad. Y por lo menos quisiera mencionar tres cosas Sí, que creo que claro. son muy Ujú. importantes. Y la primera es la crianza del hogar. La cultura que se forma en la casa, pues es resultado de la manera en que tú y yo somos criados desde Así. que nacimos y durante toda nuestra vida Ujú. en el contacto que tenemos con nuestra familia. Cuando vives con tu familia, pues hay una formación que tú le vas dando a tus hijos. Eh, Ujú. Transmites, como comentabas hace rato, transmites lo que tú sabes que es bueno, transmites los valores que sabes que son buenos Así para es. tus hijos. Sí. eh, y hay una comunicación dentro de la casa que pues transmite esta cultura y que se va practicando de manera natural. Entonces, Así es. como familia, pues te es natural ser de cierta manera porque son los valores que se practican en la casa. Ajá. Y cuando vas a otras casas, pues también te pasa eso, ¿no? Como que dices, ay, qué raro, porque aquí donde estoy de visita, pues Sí. no se limpian los pies antes de entrar a la casa. O no sé, a lo mejor comen de manera diferente en la mesa. Sí, O a lo mejor no usan los cubiertos. a lo mejor no usan cubiertos. O a lo mejor no oran antes de comer. Todas Sí, esas cosas forman parte de la cultura de la casa. así Otra de es. las cosas, pues es la educación que recibimos fuera de la casa en las escuelas. También Ujú. desde muy chicos, desde el kinder, si fuiste al kinder o a lo mejor en la primaria, pues tú empiezas a tener una formación que es distinta en cierta manera a lo que tú recibes en la casa. Sí, Recibes una formación académica, entonces pues te vas formando en un carácter o en conocimiento porque en la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria o en la universidad, pues te estás preparando para ser una persona productiva en tu sociedad.
Claro, y tú confías que pues en la escuela tú vas a aprender lo necesario para ser una persona de éxito en lo profesional. claro. Entonces, en las escuelas, pues también los maestros en este caso, a lo mejor ya no tanto los padres, pues son los que se encargan de formar esta cultura en nosotros, desde que somos niños hasta que somos pues ya jóvenes o jóvenes adultos en la Ujú. universidad. Eh, y en cada escuela, pues también habrá una manera distinta de enseñar, dependiendo de cada escuela, Sí, claro. pues habrá una cultura diferente acerca Ujú. desde cómo se enseña hasta qué se enseña, hasta cuáles son los límites que hay en la enseñanza en los alumnos. Así es. Y gran parte de nuestra vida pues la pasamos en la escuela, desde que estamos en la primaria, 5 o 6 horas hasta la universidad, pues se nos pasa gran parte de nuestra vida formando ese lado de nuestra vida en las escuelas, Sí, sí, sí. en cualquier grado. Sí, y es cierto lo que comentas, Ángel. Realmente, ahorita me hiciste recordar cuando yo estaba en primaria. Realmente, desde que tú entrabas, había una cultura. Desde entrar a la primera puerta de la escuela, ya sabíamos qué seguía en el patio y ya sabíamos lo que iba a pasar en el patio antes de entrar a los salones. Ya después tuve la experiencia de estar en otra escuela en la ciudad de Monterrey en quinto grado y era totalmente otra cosa. Entonces, ahorita me queda muy claro tu comentario porque ya lo viví y me lo hiciste recordar. Ya en la primaria de Monterrey, totalmente otra cosa. Entonces, ciertamente, la cultura se ejerce en cada lugar donde tú te vas desenvolviendo. Y a lo mejor a veces no vemos como la importancia, ¿no? De en qué, desde la casa hasta la escuela, pues cuál es la importancia que tiene de que yo sea sabio en poder crear una cultura sana para mi familia primeramente Ujú. o en donde voy a poner a mi hijo en la escuela. A veces pues Sí, solamente pensamos, no, pues lo voy a mandar a la escuela que me quede más cerca. Y está bien, ¿no? Porque tal vez depende de la situación o circunstancias de cada quien. sí, sí, Y lo hacemos de manera inconsciente, pero definitivamente será algo que lo va a afectar por el resto de su vida, en donde él se desarrolle. Y finalmente la tercera cosa que para mí también creo que es muy importante en esto de la cultura, sobre todo en nuestra actualidad, es el entretenimiento o los medios digitales o los medios masivos. En la época en la que nos encontramos, pues también pasamos gran parte del tiempo en así internet es, o en en las las redes. redes Ujú. para comunicarnos con familia, con amigos, para aprender, para distraernos, para lo que tú quieras. Sí, Eh, ya sea a través de la música, a través de la televisión, a través de libros o de videojuegos o de obras de teatro o de musicales. Todo eso también forma parte de la cultura que nosotros estamos dentro. Por ejemplo, así. aquí en México yo creo que si tú le preguntas a un mexicano, eh, a cualquier mexicano si conoce quién es el Chavo del Ocho, pues va a decir que sí sabe quién es. Claro, Y sí, muy probablemente va a decir que le gustó cuando lo veía de niño, ¿no? Como que sí, era parte de la tradición ver el Chavo del Ocho cuando llegaba del trabajo, de la escuela. sí, Y no solo eso, sino que además también como que varias cosas de Chavo del Ocho pues se quedaron impregnadas en nuestra cultura mexicana. Y a lo mejor muchos dirán, ¿no? Como es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque es una serie como que marcó una generación. sí, Eh, Muchos debatirán si positivo o negativamente, pero sí, claro, definitivamente pues marcó a una generación. sí, Entonces vemos como el peso tan importante que tiene este tipo de cosas que a veces pues ponemos en segundo plano, no le damos tanta importancia, ¿no? Como un programa de comedia en la televisión, pero puede llegar a formar parte de la cultura de un país. Y hablando acerca de todo esto, algo que quisiera como ir, que vayamos como poder agarrando la onda,
es de que en nuestro presente Ajá, las cosas han ido cambiando, como normalmente sucede, ¿no? Siempre claro. hay cambios a través de la historia y en Ujú. nuestro presente pues estamos viendo un cambio mucho más significativo en muchas áreas en cuestión de, como lo que decía, de la crianza del hogar, de la educación, del entretenimiento. Yo Sí, creo sí. que si mi generación, siendo millennial, yo puedo decir que es diferente, pues alguien que es de la generación de los baby boomers, pues dirá que es muchísimo más diferente Sí, eh, definitivamente. de nuestros padres o nuestros abuelos. Sí. Y algo que a veces no nos damos cuenta es como qué tipo de pensamientos, qué tipo de influencia es lo que hace que la cultura se amolde a ciertas ideas o a ciertas costumbres. Y hay un pensamiento que es conocido como el postmodernismo o posmodernismo, como le quieras llamar, que es una corriente de pensamiento que es la que ha estado permeando nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque Ujú. este tipo de pensamiento o esta corriente de pensamiento pues ha traído tanto cosas positivas como cosas negativas. Y en lo personal, pues yo me inclino más a lo negativo. De acuerdo. Lamentablemente a veces los avances que creemos que hace la sociedad pues parecen más como retrocesos en muchas de las áreas. Ujú. ¿Y qué es este posmodernismo que ha influido mucho en nuestra cultura? El posmodernismo fue o es, para muchos todavía es, un movimiento artístico y filosófico que inició en Francia en 1960 aproximadamente. Eso quiere decir que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor podemos decir que tiene mucho tiempo relativamente, aunque realmente, pues, 1960, pues, está bastante cercano. Entonces, este movimiento posmodernista, pues, no solamente se infiltró en el pensamiento a manera de la cultura o la política, sino también en las artes y en muchas más áreas que, pues, fueron influidas por este tipo de pensamiento. Eh, yo les decía que yo soy diseñador gráfico y Ujú. desde que estudié mi carrera, pues veía estas diferencias, ¿no? En las artes. El arte moderno que existió antes del arte postmoderno. Vamos a poner de ejemplo el arte porque tal vez sea un poco más fácil de poder entender el concepto, pero el arte moderno, pues es el que le antecedió al posmoderno. El arte moderno era un concepto que estaba marcado por el idealismo o como cosas que eran pues gratas a la vista, que eran ideales, de ahí su nombre, que eran correctas, eh, casi con una creencia dogmática o una creencia muy estricta por la razón y el progreso, lo que está bien, lo que se ve bien, lo que tú consideras que siempre ha sido lo correcto. En el arte moderno, pues tú puedes identificar muchas de las obras que tal vez consideraríamos como clásicas a nuestros ojos, forman parte del arte moderno. Pinturas que a lo mejor tú reconoces porque son claras al ojo humano, puedes identificar edificios, figuras humanas, Ujú. paisajes, Paisajes. animales, Ujú. etcétera. Eh, a diferencia del arte posmoderno. El arte posmoderno pues fue una respuesta artística a este arte moderno. ¿Y cuál era la diferencia entre el arte posmoderno? Que pues el arte posmoderno estaba marcado por la duda, a diferencia del arte moderno, que tú sabías que estaba marcado por la razón, por lo que era Ujú. correcto. El arte posmoderno estaba marcado por la duda, por cuestionar las cosas que se veían bien, por cuestionar las cosas que para todos eran lo normal. Entonces, en el arte posmoderno, tal vez los que nos están viendo puedan haber visto muy probablemente este arte de latas de sopas Campbell's, que es muy conocido y Sí. que también se conoce como el arte pop. Eh,
con colores un poco más como estrambóticos, como cosas que tú tal vez dudarías que es arte. Porque dices, no, pues como que unas latas de sopa es arte. Así es. Pero efectivamente, pues eso es lo que trataba de cuestionar el arte posmoderno, que tú te preguntaras qué es arte, por qué esto no es considerado arte, por qué arte es solamente lo que estamos acostumbrados a ver, por qué arte no puede ser algo fuera de lo normal. Y en nuestro presente, pues seguimos viendo expresiones de este arte, ¿no? Como hace poco que salieron las noticias que hubo una broma en un museo en el que un chavo pegó un plátano en la pared con una cinta gris y puso una tarjeta de descripción y toda la gente creyó que era cierto. ¿Por qué? Porque es el tipo de arte que en nuestro presente se consume. Así es. Y era una broma, pero Sí. ese es como el extremo de lo que era el arte moderno, que es el arte al que tú y yo estamos acostumbrados de hace muchos años, al arte posmoderno que tal vez derivó en otro tipo de arte como el arte pop o el arte contemporáneo. Entonces, este mismo pensamiento también afectó a nuestra cultura en todas las áreas. El posmodernismo, como veíamos en el ejemplo del arte, pues se trataba de esta corriente de pensamiento que estaba en contra de la razón, en contra de la verdad como un absoluto y a favor de la objetividad. Entonces, pues nada es verdad, todo es relativo. Yo puedo pensar algo distinto a lo que tú piensas y pues yo estoy bien y tú estás bien, dependiendo de tu perspectiva. Entonces tenemos como que estos contrastes, la razón contra la duda, el progreso contra el escepticismo, en el sentido de cuestionar si realmente estamos progresando como sociedad, la objetividad contra la relatividad, las verdades universales contra las experiencias personales. Entonces, lo que es cierto de 2 más 2 es igual a 4, en el presente existen científicos que cuestionan esta verdad y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué 2 más 2 es 4? Tal vez no es así, tal vez lo que te han enseñado en la escuela no es cierto. Tú crees que 2 más 2 es 4 porque fue lo que te enseñaron, pero ¿cuál es la raíz de este conocimiento? Entonces, este movimiento posmoderno trata como de cuestionar todo. Y otra palabra como muy famosa en este tiempo es como de construirlo, de que puedas verlo de una manera mucho más relativa, ¿no? Como tal vez las personas que te enseñaron que 2 más 2 eran 4, pues eran personas que querían controlarte. Entonces, realmente, pues tú tienes que estar consciente de que es una posibilidad, de que no es la verdad. Y así podría darte muchos ejemplos, ¿no? Como acerca de este relativismo y que nosotros, yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito, pues empezamos a identificar en nuestro presente, en nuestra sociedad. Así es. Que efectivamente estos pensamientos de esta corriente postmodernista han invadido nuestra cultura en todas las áreas. Igual que en las artes, pues existe la arquitectura posmoderna, la poesía posmoderna, y que pues el fin era el mismo, ¿no? Como darle como cambio de imagen, como de cara a lo que considerábamos normal o tradicional. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando a lo mejor tú y yo, si a lo mejor tú nos estás viendo y tú eres creyente, tú eres cristiano, pues te encuentras en una cultura como la que yo acabo de describir? Pues obviamente habrá tal vez mucha confusión, ¿no? Porque la cultura te dice algo, pero pues tú como creyente, tú conoces una verdad diferente. Así es. Incluso este tipo de pensamiento también se ha infiltrado en la iglesia y en el cristianismo. Y hay muchos cristianos que en el presente pues han dejado su creencia
en base a este tipo de cuestionamientos, ¿no? Como de, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? A lo mejor alguien me quiere engañar y pues me hizo creer estas cosas. O tal vez Ujú. esto significa esta otra cosa. Entonces, en todas las áreas, no solamente en lo secular, como muchos lo llamarían, sino también dentro de la iglesia, pues ha invadido este pensamiento en nuestra cultura. Y yo creo que tú y yo queremos ser primeramente conscientes de que Ujú. eso está pasando, pero también queremos ser sabios acerca de cuál es nuestra posición y cuál podría ser nuestra respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces como cristianos, y lo digo por experiencia propia, porque tal vez no todos somos así, pues tendemos a reaccionar a las cosas que a veces nos parecen mal, ¿no? En vez de Sí, poder nosotros iniciar o responder correctamente, simplemente reaccionamos. Y nuestra reacción normalmente tiende a ser como de emergencia, ¿no? Como algo está mal, tenemos que hacer algo al respecto. sí, Eh, y no somos como personas que previenen o que antes de que suceda algo malo, antes de que se presente algo que pueda como ser peligroso, nosotros podamos tener una convicción correcta. No sé si me explico en este sí, punto. sí, y de hecho Eh, yo le agregaría, también nos presentamos sí, a la defensiva. a la defensiva, y claro que esto no te va a ayudar. Sí, digo, obviamente es una reacción natural, ¿no? Sí, Una reacción natural de defenderte o huir, que es como cuando nos sentimos en peligro. Y sí, yo creo que como cristianos, como creyentes, pues hemos sido llamados a ser como reformadores de nuestra sociedad o de nuestra cultura así es, y no simplemente personas que reaccionan dependiendo de las circunstancias, sino así que es. personas que propician unas circunstancias o un ambiente correcto para la sociedad en donde quiera que tú estés Ujú, caminando, ¿no? sí, Y hay un pasaje en Romanos 12:2 ujú, que es muy conocido y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algunas otras versiones de este pasaje dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, o no se adapten a este mundo. así es. ¿Eso qué quiere decir? Que como Ujú, creyentes, tú y yo hemos sido puestos en un mundo cuya cultura está diseñada para atraernos. El sistema de este ujú, mundo está diseñado para que tú y yo nos sintamos a gusto, para que nos sintamos conformes. Y es de ahí que pues el apóstol Pablo está haciendo como que este llamado, ¿no? Como es muy fácil conformarse, es muy así es, fácil amoldarse, así es. pero no estamos llamados a eso. Ujú, Eh, Estamos llamados a renovar nuestro entendimiento. ujú, ¿Qué quiere decir esto? Como que continuamente nuestro entendimiento, las cosas que concluimos, están siendo renovadas o están siendo transformadas, no a través de mi sabiduría, no a través de lo que yo creo que es correcto, sino a través de lo que Dios ha hablado a mi vida o ha así es. hablado a nosotros a través de su palabra, Ajá, que es un versículo antes en Romanos 12:1. Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciéndonos un versículo antes. Nuestro diseño original, a lo que hemos sido llamados, es a presentarnos como una ofrenda, a presentarnos como, ¿cómo decirlo? Como adoradores de Dios, como personas que buscan a Dios. Que todo lo que yo soy, como dice Pablo, en esta ilustración del sacrificio, ujú, presentarme como sacrificio, presentarme como una ofrenda,
como algo que es agradable a Dios. Y Pablo dice que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere Así es. decir? Que pues para esto hemos sido diseñados. Ese Ujú. debería ser mi pensamiento por default, de que mi Así es. diseño original es disfrutar a Dios, agradar a Dios, ser disfrutado por Él. Y a lo mejor como cristianos como que podemos pues preguntarnos como, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Lo que me estás diciendo del posmodernismo, Así es. eh, pues que tú y yo ¿Cómo encaja vivimos, esto? ¿cómo encajan las cosas? Pues que Sí. vivimos al mismo tiempo siendo parte de una cultura donde Dios nos ha puesto, tal vez dependiendo de tu país, Ujú. pero también tenemos una cultura que nos ha sido dada a través de nuestra adopción en Cristo Jesús Así es. y que es una cultura del reino. Así Entonces, es. yo soy mexicano porque yo nací en México y estoy viviendo en México, pero cuando yo nací de nuevo, yo fui adoptado en una nueva cultura del reino que es muy diferente al sistema de este mundo. Así es. Entonces, yo como creyente, pero también como no creyente, si a lo mejor alguien nos está escuchando, pues yo siempre tengo la decisión de no solamente ser consciente de qué soy parte, pero también qué es lo que me conviene y cómo puedo responder al respecto. Sobre todo si es algo que me está dañando a mí o a las personas que están a mi alrededor. Ujú. Eh, y muchas de estas ideas o pensamientos están en contra del diseño original de Dios o de la función legítima de acuerdo a lo que Dios habla en su palabra. Así es. Ujú. Entonces, por eso es muy común en nuestro presente, pues encontrarnos con ideologías que nos hacen cuestionarnos quiénes somos en todos nuestros niveles, ¿no? Ujú. ¿Quién soy en mi nivel emocional, espiritual, hasta mi nivel físico? Eh, y a lo mejor es como, pues, ¿quién define quién eres? ¿Qué es lo que eres? O tal vez tú puedes ser lo que tú quieres. Este es el pensamiento posmodernista que está siendo manifestado en ideologías en nuestro presente. Eh, o tal vez, pues, ¿qué es una familia? Sí, Tal vez una familia no es lo que tú piensas que es. A lo mejor sí, tú sí, piensas sí, que es una mamá, un papá y un hijo, sí. pero tal vez no. ¿Quién te enseñó Ujú. eso? ¿Por qué piensas esto? Y Ujú. todas esas preguntas, si nos ponemos a pensar, pues están siendo bombardeadas en nuestro presente, en nuestra cultura. Sí, Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué define lo que es un hombre? ¿Qué define lo que es una mujer? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué es lo que nos han enseñado que define qué es un hombre o una mujer? ¿Puede ser un ujú. hombre o una mujer, aunque a lo mejor te han enseñado que tú eres un hombre? Y estas preguntas y estas ideologías, si nosotros nos ponemos a pensar, están en contra del diseño original. ¿Por qué Así. digo esto? Porque Dios ha Ujú. sido claro en su palabra acerca de las respuestas a estas preguntas, acerca de quiénes somos, acerca de para qué fuimos creados, Así. acerca Ujú. de quién es una familia o qué es un Sí, matrimonio, acerca de quién soy yo si soy un hombre o quién es alguien si es una mujer. Dios y su palabra nos han revelado las respuestas a estas preguntas como una verdad absoluta, no como una verdad relativa, no como una verdad a medias, no como una verdad que le cabe alguna duda, sino como algo que es absoluto para nuestro bien, no totalmente. por, no por capricho de un Dios Ujú. egoísta, sino por Ujú. el diseño de un Dios que sabe lo mejor para mí. Claro, claro, Y, claro. Y que literalmente está desde el principio de la Biblia, en forma literal. Él creó, ¿verdad? Cuando uh-huh, empieza a mencionar, Él creó toda la creación, llegó a crear al hombre como llegó a crear a su mujer. Y lo dice muy claro, ¿verdad?
porque el hombre requería una ayuda idónea. Entonces no se puso a pensar, ¿qué te conviene? ¿O qué te daré? ¿O con qué te vas a llevar mejor? O sea, fue claro y conciso. Es una mujer para ti. Esa será tu ayuda idónea. Eso es lo que yo quiero, un hombre y una mujer. Y a lo mejor, si hay personas que nos escuchan y a lo mejor no son creyentes o cristianos, pues tal vez puedes decir como, bueno, pues tú dices eso porque pues tú crees en Dios, ¿no? Pero si yo no creo en Dios, pues ¿en qué me afecta? Y yo Okay. simplemente quisiera invitarte a que a lo mejor si tú te encuentras en esta posición, pues tomes la iniciativa de investigar al respecto, porque nosotros como creyentes confiamos en el diseño de Dios porque confiamos en que, como decía, es lo mejor para mí en todas las áreas. Entonces, si tú te puedes investigar un poco, pues te darás cuenta de las consecuencias de creer en este tipo de pensamientos o de filosofías o de ideologías en un mundo natural. Si tú no lo quieres ver desde una perspectiva religiosa, entre comillas, o creyente. Entonces tienes a personas que están siendo afectadas en la vida real a nivel emocional o a nivel físico porque decidieron escuchar este tipo de pensamientos de qué pasaría si te conviertes en un hombre o qué pasaría si te conviertes en una mujer y se han visto dañados en su cuerpo, ya sea por tratamientos médicos o por intervenciones quirúrgicas que Claro. tienen consecuencias a largo plazo. Y Sí. tú puedes leer testimonios y tú buscas en la red de personas que están lamentando ese tipo de decisiones. Tal vez tú me dirás, bueno, pues es que mucha gente sí. Tal vez hay personas que están viviendo su vida pues de acuerdo a lo que ellos quisieron, no de acuerdo al diseño de Dios. Yo solamente quiero decirte que tú y yo no solamente estamos viviendo en un presente terrenal, sino que estamos viviendo en una eternidad y que las decisiones que yo tome hoy, pues no solamente me van a afectar en mi juventud y en mi vejez, sino también me van a afectar en mi eternidad, las buenas y también las malas. Malas, así es. ¿Y cuál puede ser nuestra respuesta como creyentes? Lo más importante, pues conocer la verdad. Si tú y yo no estamos plantados en la verdad, pues seremos susceptibles a ser sacudidos o a ser confundidos por este tipo de pensamientos. Existe una verdad que no es relativa, una verdad que no es subjetiva porque no está sujeta al tiempo. Y esta verdad es la palabra de Dios, es Jesús mismo. Entonces, tú y yo queremos conocer a Jesús como la verdad, queremos conocer la palabra de Dios como esta verdad que es inmovible, que no cambia. Y la palabra nos dice que la verdad nos hace libres. Y de esto se trata renovar nuestro entendimiento, conociendo la verdad. Así Yo es. renuevo mi entendimiento, pues solamente conociendo lo que es correcto. Por aquí anda mi gata, a ver si no se ve ir. Quiere Quiere atención. participar, bien, Sí. adelante. Y entonces, ¿qué me toca a mí? Pues no solamente conocer la verdad, sino Sí, pues caminar en la verdad. No así es. solamente tener un conocimiento, sino accionar este conocimiento que yo tengo de lo que, de lo que es correcto. Ya la vi. Yo quiero aquí ser Ya, ok. la protagonista. Ay, disculpen, pero Excelente estreno, gatita. Muy bien. que hay una muy buena herramienta es tener una comunicación efectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pues en estos años que he trabajado con jóvenes, pues
el mayor problema que hay es la comunicación de los jóvenes con los padres. Y Tremendo. que es algo que no es ajeno a cualquier generación. No. Siempre ha sido como el misterio, ¿no? Entonces, El misterio oculto. el misterio oculto. Y la verdad es que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Como ponerlo en práctica. ¿Por Sí. qué digo que es muy importante? Porque así como te encuentras testimonios como los que yo hablaba, pues muchos de esos testimonios son de adolescentes o de jóvenes, de chavos o chavas de 14 a 20 años, Wow. eh, que están pasando por esta situación y que sus padres tal vez no tienen la menor idea de lo que está pasando. Tremendo. Muchos se sienten alejados de su familia, se sienten pues como, pues nadie me entiende, como parte de este crecimiento en la adolescencia por el que todos pasamos, en el que Ujú. nos sentimos incomprendidos. Entonces, dependiendo de cuál sea mi relación, pues ya sea si yo soy papá, si soy hermano, si soy tal vez líder, si soy Así es, jefe, si soy así es. empleado, pues será la manera en que yo pueda desarrollar una buena comunicación con la otra persona. Entonces, Ujú. muchas veces, comentábamos hace rato, pues nuestra reacción siempre es estar a la defensiva o reaccionar de una manera, pues como cuando no entiendes algo, normalmente tiendes como a desesperarte o pues como a enojarte en tu primera respuesta. Y Sí, muchas de las veces esto es lo que pone como esa barrera de comunicación entre los sí, jóvenes y los padres de familia y también así, entre cualquier persona. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra primera reacción? Pues amar, perdonar, escuchar, servir a los demás ujú, eh, y no juzgar, ofender, hacer sentir menos a los demás por lo que me hayan dicho, aunque tal vez puedan ser cosas pues graves. Entonces, yo quiero exhortar, yo quiero edificar a los demás, yo ujú. quiero ser alguien que puede facilitar las cosas, que puede corregir cuando es necesario y dependiendo de la relación que yo tenga, pero no criticar o juzgar. Eh, una de las cosas que muchas veces suceden entre la familia y a veces también, por ejemplo, en Internet, que es un muy buen ejemplo, es de personas que se pueden a pelear eh, en Sí, comentarios sí, no y, acabas. y no acabas, pero también es como, ¿por qué esperarías que pues un desconocido te corrija a ti? Pues no, a lo mejor, Ujú. incluso aunque tal vez tuviera la razón, si no hay una relación entre nosotros, yo no lo voy a escuchar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer primero? Pues quiero desarrollar una buena relación con la otra persona. Si son mis hijos, eh, si son mis amigos, si son Mis eh, alumnos. mis alumnos o mis compañeros, Ujú. yo lo primero que quiero hacer es desarrollar una confianza, porque de otra manera, pues todo lo que diga muy probablemente caerá en oídos sordos. Eh, Sí. John Maxwell, que es un escritor muy conocido, él tiene una frase que me gusta mucho y dice que a las personas no les importa el cuánto sabes, si no les importa cuánto te preocupas por ellos. Wow, Y eso es cierto. claro. Entonces, yo puedo ser una persona con mucho conocimiento, pero yo quiero Ujú. primero amar a los demás. Eh, Así es. Así es. otra, Fíjate que quiero interrumpirte aquí un poquito, Ujú. amigo. Me hiciste recordar a una jovencita. Esta jovencita es cristiana y tuvo ahí un conflicto con una prima, porque la prima realmente está encerrada en una idea equivocada referente a su sexualidad. Pero ella le dijo en amor, todo lo que tú estás diciendo fue, quiero escucharte, déjame escucharte, habla conmigo, dime qué es lo que piensas, cómo es esto. Y esta jovencita pues le habló acerca de lo que está establecido por Dios, le dio argumentos y todo, ¿verdad? Pero pues ella todavía ahí como que entre jalones, decía, es que no, o sea,
respeta mi mundo y todo, ver todas esas cosas que llegan a suceder. Pero la actitud de ella me gustó, Ángel, porque ella le dio argumentos, le dedicó tiempo, le dedica, le escucha y le dice, yo nunca te voy a dejar de amar, pero nunca te voy a dejar de decir cuál es tu diseño, solo que ahorita pareciera que no lo ves, que no te estás dando cuenta. Y me encantó esa manera de que ella empezó a trabajar porque es su familia. Y si fuera una amiga, y si yo le dije, si fuera una amiga, y me dice, lo haría de la misma forma, porque lo que yo he aprendido es amar. No amo el pecado, pero amo a la persona. Y si la amo, entonces quiero saberla escuchar, entenderla y decirle, aquí estoy para cuando tú me necesites. Sí, yo creo que es, ya cuando estás como en medio de una situación así, pues será difícil poner las cosas en práctica, ¿no? Como decíamos hace rato, tal vez suena más fácil de lo que se hace, pero cuando tenemos la oportunidad de ponerlo en práctica, pues es realmente lo que queremos estar preparados, como ahorita mencionabas, saber cómo responder correctamente y que las cosas no me tomen de imprevisto. Y algo que a lo mejor como padres o como hermanos o como amigos, pues nos pasa es que nos desesperamos y yo creo que por el amor que tenemos a los demás, pues a veces quisiéramos que las cosas cambiaran de la noche a la mañana, Así es. que encontráramos como algo que solucione las cosas de manera instantánea. Y efectivamente tenemos un Dios que sí puede hacer eso, porque sí lo tenemos, pero Sí, muchas veces Dios va a actuar a través de nosotros, o la mayor parte del tiempo, es a través. Dios estará haciendo equipo con nosotros para que a Sí, través de ti o a través de mí, la persona pueda ver a Dios, a un Dios que ama a los demás, a un Dios que restaura a los demás. Al final del día, pues tampoco podemos nosotros tomar decisiones por alguien más, no podemos forzar a nadie, pero siempre podemos así tener es. esta actitud como la que ahorita decías o como la del el hijo pródigo, del padre que siempre está con los brazos abiertos. Sí, Eh, Algo que también creo que es muy importante de nuestro lado es cuidar lo que consumimos, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy escuchando, qué tipo de entretenimiento es el que estoy consumiendo. Si a lo mejor yo no estoy consciente de nada de esto, pues todas estas ideas van a empezar a influir a mí de manera indirecta o de manera inconsciente, así ya es. sea, ya sea en mi familia, en mi escuela o en el entretenimiento, a través de las películas, a través de libros, de podcast, de lo que sea. Si yo Sí, no estoy bien plantado en la verdad, pero también no soy sabio de lo que debo de consumir o no, pues voy a ser también muy susceptible a dejarme influir de una manera negativa. Entonces yo uso discernimiento, pero también uso sabiduría. Y tengo otra vez esa. definitivamente. O Sí, podemos caer en el gran error de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. sí. Entonces quiero ser sabio, pero es como que tampoco voy a meterme como, ay, no, pues yo conozco lo que es verdad, entonces esto no me va a hacer daño. Pues no, mejor me abstengo de consumirlo, ¿no? En vez de creerme como el súper sabio y el que nada le pasa. Porque yo todas las puedo. Sí. Y finalmente, algo que también creo que es muy importante es como hijo, llena mi gato otra vez. Ay, disculpen ahí la cola que se ve por ahí. Te está haciendo un arco, amigo. Un Sí, arco. sí, quiere toda la atención por eso. Sí, sí. Eh, Tienes que hablar con él. Como creyentes, como hijos de Dios, lo más importante que es, pues, yo manifieste la cultura del reino. Así Entonces, es. es como decía al principio, no solamente reaccionamos, no solamente nos ponemos histéricos, nos ponemos como que el mundo se va a acabar, no,
Al contrario, manifestamos lo que somos como creyentes, como hijos o hijas de Dios. Así es, Entonces, ¿qué es lo que la cultura de este mundo hace? Pues manifiesta la cultura del mundo. así es, Eh, yo como creyente o como hijo de Dios, pues yo manifiesto la cultura a la que yo pertenezco. de Mi reino. cultura, mi cultura no depende de dónde nací o la familia que me crió, sino que cuando yo decido creer en Jesús, yo soy adoptado. Y Hebreos 11:16 nos da como que esta ilustración de Abraham, que dice la palabra que Abraham desde que salió de su tierra, él empezaba como a anhelar una patria que era mejor, que era diferente, una patria que era celestial. ¿Eso qué quiere decir? Que Abraham sabía que pues él no pertenecía a este mundo, él no se Ujú. acomodó a la cultura del mundo, sino que él anhelaba esta verdad que ahora tú y yo podemos disfrutar en Jesús, porque Abraham no pudo disfrutar de esa Sí, redención en la cruz de así Jesús. es. Mi estilo de vida es el estilo de vida del Padre. Como hablábamos al principio, la cultura que es, pues es como el estilo de vida que tenemos. Y Jesús decía que él solo decía lo que veía al Padre Bien, hacer o lo así que es. escuchaba al Padre decir. Entonces tú y yo queremos ser este mismo tipo de reflejo del Padre en la tierra, Ujú. en el que mis costumbres, mis tradiciones, lo que yo hago es un reflejo de lo que del Padre, es un reflejo de la vida de Jesús en mí. No Así es. solo, no solo me quejo de lo que veo en el mundo que está mal, que también es algo que a veces tendemos a hacer como cristianos, como, ay, pues es que esta música es del diablo, ay, es que esta película tiene esto, ay, es que esto tal. Tal vez eso me va a servir a corto plazo, porque pues tal vez pueda espantar a algunas personas de que no escuchen o no vean algo, pero no Sí, solamente me quejo, sino que yo soy alguien que crea, soy alguien que produce eh, cosas que mi sociedad no solamente puede disfrutar, sino que también son para su bien, incluido la música, el cine, las artes, la política, los negocios. sí. Entonces, no solamente yo me quejo de la condición en la que estamos, o mejor dicho, no me quejo de la condición en la que estamos, sino que mejor creo, Ujú. reflejo la imagen de este Dios creativo en mí Tratar para de poder, ser, tratar de ser influencia, ¿no, Ángel? para poder ser una influencia positiva en mi Sí. sociedad, para ser Ujú. parte de este cambio de una cultura del reino aquí en la Así es. tierra. Entonces, Ujú. esta cultura de la que yo hablo, pues no es una cultura que vamos a disfrutar hasta que nos vayamos al cielo. Es una cultura que podemos disfrutar desde que estamos aquí en la tierra. Claro. Ujú. Y no es como, es una respuesta a lo que sucede, pues no, sino es quien yo soy. De manera natural, yo Ujú. hago estas cosas de manera natural, es mi estilo de vida por quién soy. No solamente reacciono, no solamente me quejo, no solamente me espanto, sino que yo camino en lo que yo sé que es verdad. Y por consecuencia yo estaré creando una cultura del reino aquí en la tierra. Totalmente de acuerdo, amigo. Totalmente de acuerdo. En la mayoría, nosotros, como bien lo dices, nos espantamos, gritamos, juzgamos, pero nada más. Y no damos el siguiente paso, que es el más importante, que lo acabas de decir, Ángel. ¿Cómo puedo yo actuar? ¿Cómo puedo yo reflejar? ¿Cómo puedo levantar la voz? ¿Cómo puede ser esa influencia? Y no estamos diciendo en este programa, amigos, a atacar. No estamos hablando de atacar en ningún momento. Estamos hablando de esta cultura, ¿verdad? Que queremos transmitir, que queremos compartir. Y que si llegado el momento tú no la habías percibido así, pues solamente estamos platicando contigo de lo que nosotros sabemos y creemos que serán nosotros unas herramientas para hacer influencia
para muchas personas, para muchos niños y adolescentes en este momento que están en esa encrucijada, Ángel. Y no, yo me atrevo a decir, por lo que he visto y he escuchado de especialistas, ellos sufren porque no saben si eso no es, si es lo correcto o no es lo correcto. Y cuando dan el paso, ellos mismos están sufriendo porque no hay una certeza en su corazón. Sí, ahorita que decías eso, recordé también un conferencista muy famoso que también una vez publicó algo acerca de como iglesia, y él decía, ojalá que como cristianos podamos ser más conocidos, no por lo que odiamos, sino por lo que creemos. Wow. Y creo que eso es algo muy importante que podemos tomar para nuestras vidas, porque como dices, no se trata de atacar a alguien o de atacar a una persona, a un grupo de personas, sino de manifestar en qué creemos, de accionar quiénes somos. Y de manera natural, lo demás vendrá como consecuencia, o los efectos de caminar o de creer en lo que es correcto producirá una realidad distinta en nuestras vidas. Así es, totalmente de acuerdo, Ángel. Oye, y pues todavía tenemos 15 minutos, amigo. Todavía tenemos 15 minutos para seguirte disfrutando y disfrutar de esta plática tan buena, tan agradable, que nos deja ver más allá de lo que nosotros pensábamos. Porque el hecho de presentar las cosas como tú lo estás haciendo nos deja ver desde otra perspectiva diferente, en que a lo mejor no habíamos puesto atención en yo soy influencia, yo un joven, yo una mamá o un papá que no somos, pues podríamos pensar que no somos líderes o que no somos maestros. Y sí, cada uno de nosotros tenemos un liderazgo como padres, como maestros, hasta como hermanos, como amigos, podemos llegar a ser esa influencia adecuada en este tiempo en el que las cosas se están presentando de una manera distinta. ¿Cuál sería, para ir aterrizando el tema, Ángel, cuál sería la mejor, una recomendación, un consejo, una observación con qué quisieras ir terminando el programa? Pues algo importante que mencionamos ahorita, yo creo que es como saber en qué momento y en qué lugar me encuentro, en qué posición me encuentro, ya sea como padre de familia o como estudiante o como trabajador o como lo que sea, y tener la convicción de que hemos sido llamados para transformar o para reformar nuestro entorno. Que como muy bien decías, pues no solamente estoy aquí como para pasarla sin producir ningún tipo de efecto en mi entorno. Uh-huh. Yo creo que es muy importante tener primeramente esta convicción de que hemos sido llamados a cosas grandes como creyentes, como hijos de Dios, y después decirle a Dios, bueno, ¿sabes qué? Pues si no tengo en claro en qué es, yo necesito que tú me reveles cuál es el área en la que yo puedo influir de manera positiva. Y muchas veces esta área será algo que te apasiona. Muchas veces esta área de oportunidad pues será algo que naturalmente te gusta hacer. Si tú además de ser padre o madre de familia, eres alguien que le gusta, por ejemplo, vi que tuvieron de invitada hace poco a Michelle Hayes, Sí. que ella es madre de familia, es maestra, pero además le gusta mucho hacer videos, pues Sí. te das cuenta que su influencia está ligada pues a esta vida que ella está teniendo como madre, como maestra y además como Sí. productora de contenido, por así llamarlo. Sí, sí. Y es Uh-huh. alguien que a lo mejor ahorita ves que tiene mucho talento y yo he visto que desde muchos años lo hace. No es de la noche a la mañana que ella
aprendió a ser una persona como que habla de manera tan elocuente y tan divertida y tan llamativa. Tiene muchos años que lo está haciendo. Entonces, a Sí. veces nos desanimamos por eso. Entonces, yo creo que lo primero es como saber qué puedo hacer y además ser perseverante. Ser perseverante creyendo que estoy caminando en obediencia. Y si tú y yo estamos caminando en obediencia, pues Dios se encargará del resto. Si Dios te ha llamado a influir en un área del entretenimiento, pon Adelante. en acción en lo que Sí. tienes a la mano, Ujú. a través de podcast, a través de videos, a través de publicaciones, lo que sea. Y ahorita es muy común, por ejemplo, ver a chavos en TikTok que están teniendo mucha influencia en los demás, con millones de seguidores y vistas, Sí, y es algo que ellos tienen a la mano. Tal vez tú dices, bueno, no, pero ni siquiera, ni soy chavo, ni esto, ni lo otro. Pues tal vez Dios te ha llamado a algo distinto, pero yo creo y tengo la convicción que donde te encuentres, Dios te ha llamado para ser alguien de bendición para otros. claro. Eh, a lo mejor, enfrente de la cámara, a lo mejor detrás de cámaras, a lo mejor, escuchado, a lo mejor visto, a lo mejor leído, a lo mejor, a lo mejor cuando estás platicando con alguien, pero definitivamente Dios te ha puesto aquí para manifestar su reino. Así Eh, es. Empieza a caminar en obediencia, empieza a poner en acción lo que tienes a la mano, que también a veces si somos muy perfeccionistas, como que le damos muchas vueltas a eso, Sí, sí, pero cuando arrancamos, pues nos damos cuenta que Dios se encarga del resto, que de Dios pone los perfeccionar. recursos, que Dios abre las puertas, que Sí, Dios tiene como a esas personas que están siendo esperadas para ser bendecidas por ti. Yo creo que cada quien tiene como una voz para un tipo de audiencia. Yo creo que lo que yo puedo bendecir o impactar a alguien, eh, ¿cómo decirlo? Yo creo que a lo mejor hay personas que pueden llegar a otras personas que yo no. No sé si me explique. así, definitivamente. Y yo creo que por eso es que como cristianos, como iglesia, estamos llamados a funcionar como un cuerpo. Entonces, Así, es bueno que nos pongamos a funcionar cada uno en lo que le toca. claro, 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 claro. Pues amigos, ya saben lo que voy a decir. El tiempo llegó a su fin y la verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora, Ángel. La verdad, esto de hablar acerca de cultura, pues suena un poco extraño, pero ya nos dimos cuenta hasta que la cultura es mi entorno. La cultura, se me fue la palabra, es todo alrededor que es mi familia, mis costumbres, mis tradiciones, mis creencias, mis ideas, mis conocimientos. En todo parte desde casa. De ahí entonces sigue la cultura, como tú lo decías, en la escuela, la cultura en el trabajo y la cultura en donde yo me vaya desarrollando, que de la misma manera en la iglesia, ¿verdad? Entonces, creo que hoy, amigos, nos hemos dado cuenta cómo nosotros podemos transmitir una cultura que edifique, una cultura que sea de influencia buena, una cultura que pueda desarrollar a otros de la manera correcta. Así que hoy hemos hablado de la cultura de reino, de esa cultura que nos favorece, de esa cultura que enriquece nuestras vidas y de esa cultura que al final tú lo dijiste, sea como sea que la transmitas, Dios la va a perfeccionar, la va a enriquecer y va a ir abriendo más puertas. Así Así que es. amigos, muchas, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta sala de gente que sabe, en donde tenemos una rica plática con expertos en el tema. Así que Ángel, muchas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que yo creo que no va a ser la primera. Me encantó. Invitamos a tu gato otra vez. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación.
gracias a los que nos están escuchando y yo creo y espero que esto pueda ser de ayuda y algo que pueda ponerse en práctica en donde quiera que estemos. Así es, sin duda alguna. Y bueno, amigos, antes de despedir el programa, recuerda, si tú quieres conocer algo más de Cultura de Reino, yo te invito a que nos busques en Facebook, CCI Matamoros, una comunidad cristiana. Nos va a dar mucho gusto recibirte a ti, a tu familia, y que juntos hablemos y descubramos más de esta cultura de reino. Así que te invito a conocer nuestra página y bueno, nos vemos aquí el siguiente miércoles a esta misma hora. Hasta luego. Quedamos en Zoom nada más, Ángel. Ok. Perdón. Oye, ya ni te dije, mi amigo.